Si te gusta la ciencia ficción, las historias de detectives y las tramas que van a necesitar algo más de paciencia para entender los elementos de su historia, entonces este vídeo te puede interesar. Ahora analizaremos una producción que definitivamente no fue hecha para el gran público, y que desde 2006 ha gozado de un cierto respeto entre los entusiastas de la animación. Digo respeto, porque al menos que yo sepa, he leído comentarios de gente que dice no entenderla, pero no he visto en ninguna parte comentarios destrozándola por ser una mala obra. Empecemos por lo más simple. ¿Qué significa la frase ergo proxy? ¿Qué le da título a la serie? Primero tenemos ergo. Palabra en latín que significa por tanto, luego. O también pues. Sin embargo, cuando se menciona este vocablo, más se tiende a relacionarlo con una frase del pensador llamado René Descartes, que dice así: cogito, ergo sum. Primero pienso, luego existo. Frase que incluyó en un famoso libro suyo, El discurso del método del año 1637. Advertencia: contenido cultural y educativo acercándose. La frase cogito, ergo sum, es usado en el siguiente párrafo. Pero enseguida advertí que mientras de este modo, quería pensar que todo era falso. Era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad yo pienso, por lo tanto soy tan firme y cierta, que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Dicho en buen cristiano, lo que él quiso decir fue: yo parto de la idea de que mi ser y mi conciencia, producto de las reacciones de mi mente, son completamente reales e imposibles de negar su existencia. Y que tomo esto como la primera piedra de la construcción de mi pensamiento y mi visión filosófica. ¿Qué repercusiones tiene esto? ¿Y cómo afecta al anime que estamos analizando en este vídeo? Bueno, tomando en cuenta que este pensamiento tiene obviamente su origen en el propio ser humano, es entonces el humano el centro y principio, el ser ubicado en la parte central de la existencia. A diferencia de lo que había sido en siglos anteriores el teocentrismo, o sea que ese lugar central del pensamiento antes lo ocupaba Dios. Además del dilema que se le presenta a este nuevo humano, entre comillas liberado, de encontrar un método de interpretar su realidad de una forma eficiente que le conduzca hacia la verdad. Y no crean que no me está costando trabajo intentar presentarles estos conceptos de la forma más simplificada que me es posible y sin salirnos de las vías del tren y perder el rumbo. Este pensamiento también tiene sus cosas negativas, ya que el ser humano puede sobreestimar su importancia y creer que tiene derecho a tratar como quiera la naturaleza y que, como veremos más adelante, será relevante para la historia en Ergo Proxy. Así pues, la raza humana, al creerse especial y al destruir la naturaleza, se ha arrinconado ella misma, y su única esperanza es mantener funcionando ciudades que, aunque parezcan utopías hermosas, en realidad poco les falta para convertirse en prisiones. Cogito ergo sum puede pues resumirse en la palabra conciencia. Y como sabemos, sin que sea necesaria mucha explicación, la conciencia se vincula con la lucidez, la amplitud de visión, de lo que a uno le rodea, con la toma de decisiones y con la libertad. La otra palabra es proxy. Autorización escrita dada por un accionista para otra persona, para emitir su voto en una reunión. Más en general, una persona que representa a otra persona. En informática tiene un significado que no voy a exponer aquí, porque me alargaría sin necesidad. Pero terminaríamos yendo hacia lo mismo. Las dos palabras juntas, ergo proxy, parecen solo una unión cuyo único objetivo es la musicalidad de una frase hecha para ser fácil de recordar. Digo, no se le encuentra coherencia lingüísticamente. Su significado sería algo como:
Y después el representante. Y luego el vocero. Eso desde el punto de vista lingüístico. Pero desde el punto de vista conceptual, las cosas se ponen más interesantes. Ergo, vendría a ser el resumen de la frase cogito ergo sum. Primero pienso, y después existo. Que como vimos, puede resumirse como conciencia. Y proxy, el mensajero, el representante. Y es aquí donde la frase puede interpretarse de forma más coherente. Digo interpretarse, porque no tendría un significado preciso al 100%. Pero en mi caso personal aquí les propongo la siguiente frase. Resumiendo cogito ergo sum con la palabra, consciencia, con todo lo que implica, la frase completa nos quedaría así. La toma de conciencia del mensajero, o la toma de conciencia del representante. Para lo que es la serie, póngamele un título un poco más sonoro. Tomando en cuenta que la conciencia está estrechamente relacionada a la toma de decisiones sería la rebelión del mensajero. Y sí. Esta frase es capaz de englobar todo el concepto de la obra. Puedo a estas alturas asegurar que no es un capricho. Pero claro, una obra es mucho más que su título. Veamos la historia. Para hacerlo repasemos sus episodios. Y les diré que como en este vídeo solo analizaremos el simbolismo y la inclusión de frases y conceptos filosóficos, no profundizaremos mucho en la estructura narrativa. Lo que haremos aquí será solo un repaso. ¿Qué? Ni siquiera he tenido la oportunidad de hacer o decir nada. Y me encuentro con otro algo que analizar. Esto que ves, es la primera toma de la serie. Ahora bien, normalmente cuando veo eso que vulgarmente llaman películas clásicas de la cinematografía, notarán que él, o los realizadores, introducen en la primera toma o escena una imagen o serie de imágenes que de alguna manera resumen el concepto general de la película. Ocurre lo mismo en este caso. Les iré diciendo que aunque esto no necesariamente esté mal, me parece un poco torpe. Existen ejemplos como en Metrópolis, la película de 1927 de Fritz Lang, donde un cartel nos dice: el intermediario entre el cerebro y las manos ha de ser el corazón. Ok, McKay. No digo que esté necesariamente mal. Pero si les urge tanto, pero tanto, transmitir un mensaje, es obvio que una imagen vale más que 1000 palabras, porque la mejor forma de llevar al público lo que le quieres llevar, es el lenguaje del sentimiento. Más de una vez, el saber transmitir un sentimiento puede hacer que el público pase por alto argumentos arbitrarios o tramas mediocres llenos de giros sacados de la manga. El sentimiento es poderoso. Y ha habido productores que han acoplado bien esa intención de querer transmitir mensajes al espectador con el fin de buscar su reflexión con el poder de transmitir sentimientos a través de imágenes. Pero todas estas formas retóricas solo parece demostrar cierta pretenciosidad de parte de los creadores. En todo caso, continuemos. En fin, la frase dice: la dulzura es un sueño para mí. Y más lo es ser de piedra. Mientras la injusticia y la vergüenza duren. Estar sin ver ni oír, es un gran cambio para mí. Por lo tanto no me despertéis. Silencio. Hablad bajito. En otras palabras, lo que quiso decir fue: en este mundo de corrupción e injusticia, yo prefiero mirar a otra parte. Es mejor aislarme y no participar en este desastre decadente. Es una referencia al ambiente decadente en que se desarrolla la historia, tanto en lo referente al medio ambiente como en la actitud totalitaria y elitista de los dirigentes de la ciudad. ¿Quién dijo esta frase? Nada menos que Michelangelo Buonarroti. Considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Y otra duda aparece: ¿en qué situación o contexto dijo eso? Bueno, cuando la reputación de este artesano creció, mucha gente quería contratar sus servicios, gente con mucho poder y dinero. En el contexto de la Italia renacentista, que era de todo, menos el país unificado que hoy conocemos. Este veía con dolor cómo los trabajos artísticos que le habían costado tanto esfuerzo eran destruidos por el azar de las guerras y revueltas entre las naciones que en ese tiempo, cuyos dirigentes despilfarraban dinero, recursos, vidas y tiempo intentando mostrar lo muy prestigiosos y fuertes que eran. Más de una vez sintió desánimo y decepción, por una situación que a él le parecía totalmente absurda.
Y viendo Ergo Proxy no nos podría parecer más absurdo, que una humanidad diezmada por la catástrofe siga destruyéndose entre sí, en vez de hallar una manera de compartir los escasos recursos existentes. Pero no podemos negar que esta calamidad sea una de las constantes de la historia. Pero claro, si antes era la religión la que daba un sustento a la idea esta, de las clases sociales sobre la que se apoyaba la idea de la legitimidad de los, entre comillas, líderes de las clases altas, ahora, el elitismo se apoya en la ciencia, personificada en Ergo Proxy a través de Daedalus, el amigo de Lil Meyer, que aunque no la acompaña en mucho de su viaje siempre está ahí para darle apoyo logístico. Él con su cara risueña encarna la soberbia de un ser sobrehumano hipertecnológico que no teme abandonar su esencia en virtud de lo que él llama avance, el mal en una de sus esencias más puras. Aunque, cosa curiosa, Daedalus no desempeña en la serie un papel de villano. Tras todo este brevísimo análisis sobre la simbología presente en Ergo Proxy, muy corto, muy incompleto, en el que he querido tocar muchos de los símbolos cuyo valor y significado afecta a toda la obra en su conjunto y no solo a un episodio en concreto, porque esta serie en verdad tiene muchos episodios de esa clase. Cosa que disfrutaría analizar, pero que me temo me haría desviarme del mensaje central de esta obra, una cosa sí va quedando clara. Ergo Proxy no es necesariamente el mejor dibujo animado que incluye metáforas filosóficas en su visionado. Obras como Rebelión en la Granja tienen un simbolismo mucho más sofisticado, ya que no necesitas, siquiera, conocer lo que esa palabra significa para disfrutar y adentrarte en su historia. Oyendo al cambó de las películas en imagen real. Para poner un ejemplo extremo, una típica, al menos en apariencia, película de acción, como Un día de furia, nos habla de la decadencia social, sin tener que restregarnos en la cara, lo muy intelectual que esta obra es y lo bien intencionada en querer hacernos reflexionar a tiempo de entretenernos. ¿Cuál es el denominador común de esto? Simple, las películas que te acabo de mencionar, usan simbolismo o metáforas, únicamente, cuando necesitan hacerlo. Cuando es pertinente para el desarrollo de sus relatos, como modo de reforzar la importancia de una acción de algún personaje, para llamar la atención al espectador para lograr el efecto buscado. ¿Existirá en Ergo Proxy algún episodio donde el simbolismo y la voluntad de transmitir un mensaje, llamémoslo intelectual, esté bien acoplado con su estructura narrativa? Da la gran casualidad que en la fecha 15 de julio se cumplirán 8 años de aquella primera transmisión al aire, de uno de los mejores episodios, visto en cualquier anime. Por supuesto que para entenderlo, tienes que ver los demás episodios, pero aquí la serie logra en verdad acoplar su simbolismo con el desarrollo de la trama. Se titula La niña con una sonrisa, o La sonrisa eterna. Nos narra el contacto subconsciente entre uno de los personajes principales de la serie, Pino, con un proxy llamado Will D. Gu, quien es una parodia a Walt Disney. En verdad todo el simbolismo sobre la verdadera y la falsa felicidad, el escapar de la realidad en vez de confrontarla, y la más inteligente burla al imperio comercial de Disney, por su obsesión malsana de querer proyectar un mundo ideal y utópico. Está ahí, sin muchas vueltas. Disfrutar esta pequeña maravilla, es una de esas cosas que hace que modestos esfuerzos como el que he hecho, al hacer este vídeo, hayan valido la pena. Pero, de todos modos siento que estoy olvidando algo importante. Pero claro. En el vídeo de presentación una de las 3 preguntas a partir de las que analizar esta serie animada era, ¿qué provecho le podemos sacar a los simbolismos e ideas filosóficas expuestas en esta serie, para usarlas en nuestra vida cotidiana? Si consultas en otros vídeos y blogs, mucho se habla de Isaac Asimov, como la principal referencia en Ergo Proxy. ¿Y él quién era? Fue un escritor y bioquímico soviético, nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. La obra más famosa de Asimov es la saga de la Fundación, también conocida como trilogía o ciclo de Trantor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su otra gran serie sobre los robots. También escribió obras de misterio y fantasía, así como una gran cantidad de textos de no ficción. En total, firmó más de 500 volúmenes y unas 9000 cartas o postales. En otras palabras, este apasionado escritor dedicó toda su vida a lo que le gustaba hacer.
Pero esta influencia, en mi opinión, se enfoca más en la ambientación, que en los dilemas existenciales de los personajes. ¿Qué necesidad habría de rellenar la historia con préstamos literarios de otras partes si se supone que Asimov brinda toda la base que se podría querer? No. Para mí la base de la historia no está en eso. Sí es una influencia importante por la ambientación, pero la verdadera base para mí, está en la obra, La Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno. Si eres uno de los pocos afortunados a quienes no se les obligó a leer esta deprimente historia para alguna tarea del bachillerato, te cuento cómo es. Narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia a la que él mantiene con su sueldo, quien un día amanece convertido en un enorme insecto aparentemente, un escarabajo. ¿No te recuerda a algo? Pero también la metamorfosis de su familia, quienes mutan en seres egoístas, distantes e incomprensivos. Notamos que Gregorio, al hacer un recuento de su vida anterior al cambio, refleja esa infinita soledad suya reforzada, por una especie de compromiso personal, por cumplir las normas y ser educado, lo que no hace más que triplicarle ese sentimiento causado por una sociedad autoritaria y burocrática hacia el individuo diferente, donde éste queda aislado e incomprendido ante una maquinaria institucional abrumadora y la monotonía que ni él comprende ni ésta lo comprende a él. Por cierto que en el mundo de Ergo Proxy, esa sociedad está llena de individuos que prefieren que otros carguen las responsabilidades que deberían hacer ellos. Tal como en el libro la familia de Gregorio lo utilizaba. Los seres humanos hacen que los robots, autogrates, en esta historia realicen trabajos que ellos mismos podrían hacer. La población que vive en las últimas ciudades, esperan que sus líderes hagan por ellos lo que ellos no pueden o no quieren hacer por sí mismos, dándoles mucho más poder a estos, entre comillas líderes, quienes por otra parte, ven a los habitantes como seres desechables. ¿No les recuerda a algo? La historia de Ergo Proxy está llena de este tema, lo notamos en el contexto global de la historia, así como en casos puntuales, por ejemplo estos refugiados que aparecen en el episodio 5, y cuyas actitudes de oportunismo son dignas de toda una reflexión, esperando que el protagonista los regrese a la misma ciudad que los ha tratado como basura. Más allá de este dibujo animado japonés. En nuestro mundo real. Esperar que alguien haga por uno, lo que uno no puede o no quiere hacer por sí mismo, es postergar tu propia vida. Incluso yendo más allá, extendiéndose esta idea hasta en lo religioso, pues si crees en Dios, a este lo único que deberías pedirle es que ilumine tu mente para ser lo más lúcido posible y para actuar mejor. En vez de pasar tu tiempo pidiéndole cosas materiales que como ser humano puedes alcanzar. Es la lección que nos enseña Ergo Proxy. Una de tantas proyecciones negativas sobre un futuro que sabemos nos toca, si no modificamos nuestro rumbo actual.